Buenas tardes, Dios le bendiga. Estamos aquí en este espacio con el propósito de hablar de la santa y bendita palabra del Señor. Mi nombre es Bienvenido Melenciano Campuzano. Pertenezco a la Iglesia Asamblea de Dios Salmo 133.1, Pastor Cristóbal Campuzano. Me acompaña mi hermano Manuel Jerónimo Medrano, de la misma congregación. También tenemos el hermano Edwin Soriano, de allá de nuestra congregación también, y Jesús Asensio, de la misma congregación. O sea que somos todos del mismo redil. Siervo de Jesucristo por su misericordia. Hoy estaremos hablando acerca de un tema de gran importancia que todo ser humano debe interesarse, debe mostrar interés por conocer este tema, estudiarlo y accionar conforme a estas palabras que están escritas. Y para este espacio, el tiempo que estaremos debatiendo la palabra del Señor, hemos tomado como base el texto bíblico que se encuentra en la carta a los romanos, en su capítulo 10, a la altura del versículo 17. Y quiero compartirla con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde, disfrutando de este ambiente ecológico del cual nuestro Padre Celestial ha preparado. Lo preparó de antemano para disfrute de nosotros. Y voy a leer en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese solo texto vamos a estar estudiando en esta hermosa tarde. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Tus palabras son eternas, tus palabras son vida, nos dan fuerza. Gracias, Espíritu de Dios, porque a través de tu palabra tú has revelado el plan de salvación que tú tienes para con la humanidad. Bien, hermano, vamos a estar hablando acerca de este texto bíblico y me gustaría hacer una introducción hablando acerca de lo que es la fe, porque puedo decir por experiencia propia y testimonio de que todo ser humano posee en su corazón la fe. La fe está en todos los corazones, lo único que muchas veces la fe no se inclina hacia la dirección correcta. Y podríamos dar algún tipo de ejemplo. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos fe, estamos sentados sobre esta silla y entendemos que hay un equipo que está funcionando y creemos que está funcionando bien, eso es fe. Esa es una fe común que todos los seres humanos tenemos uso de ella. Pero para hablar de fe, primero hay que conocer qué es la fe. El mismo apóstol Pablo le escribe a los romanos, gloria al Señor, perdón, libro de los Hebreos, capítulo 11. Y él, el escritor anónimo, se cree que es el apóstol Pablo. Algunos estudiosos piensan que es él. Pero el hecho es que allí aquel escritor describe lo que es la fe. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que es un asentimiento en el corazón del hombre de que algo existe, aunque realmente no lo vea con sus ojos físicos, pero sí está convencido plenamente en su corazón y en su mente y acciona conforme a que eso que él cree está ahí y que funciona y que va algún tiempo a generar cualquier tipo de resultado o el resultado que eh, emana de su creencia. En este caso, nosotros creemos en Cristo, que hemos sido redimidos a través del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario y creemos que un día, no muy lejano, se va a manifestar. Y entonces nosotros tratamos de vivir conforme a esa creencia y hemos eh, iniciado una peregrinación en cuanto a vivir una vida apartada del pecado
por motivo a esa fe que nosotros creemos en que Cristo murió en la cruz del Calvario y que hemos recibido el perdón de los pecados a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Vamos a dejar al hermano Jerónimo Medrano que nos esté abundando más del tema. Ok, mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos interesados en debatir unos cuantos minutos acerca de este texto bíblico, el cual ya mi hermano bienvenido ha iniciado. Y es importante que el apóstol Pablo, que escribe esta carta a una comunidad de judíos que se encontraba en la capital del Imperio Romano, quiere resaltar que la salvación es por fe. Fe en Jesucristo, ya que dentro de sus principios, su creencia como pueblo, como nación, habían aprendido que lo que es la ley que Moisés le enseñó, y según la Escritura, da a conocer que aquel hombre que guardase y viviese bajo la ley era salvo. Sin embargo, ya Pablo le presenta a ellos que la salvación no es por la ley que Moisés enseñó al pueblo, sino es por gracia a través de la creencia en Cristo Jesús. Es de mucho valor que tengamos este conocimiento, aunque somos un pueblo gentil y estamos convencidos que somos salvos por creer en el nombre de Cristo Jesús y entregarnos de todo corazón. Sin embargo, hay personas que todavía permanecen creyendo que sería por las obras de la ley. Y aquí que Pablo comienza o dirige esta carta a esa comunidad para hacerle entender a ellos, como en el versículo 4 de este capítulo 10 de los Romanos, da a entender que el fin o cumplimiento de la ley es Cristo. Ya no había que observar la ley que Moisés enseñó al pueblo, sino había que tener presente que son salvos por gracia, soy salvo por creer en el nombre de Cristo. En el trasfondo histórico de esta carta, vemos que Pablo, valga la redundancia, dirige estos escritos a una comunidad de creyentes que se encontraba en Roma. En aquel lugar habían creyentes del pueblo judío que estaban allá en aquel lugar, y Pablo tiene que escribir esta carta para explicarle a ellos que hay que aceptar a Cristo, porque es la única forma que el hombre tiene para salvarse. Del texto, esta versión bíblica es, Dios habla hoy, es diferente a la que el hermano leyó, pero quiero leer el texto nuevamente. Dice así: así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Dios. Así dice esta versión, la cual en esta tarde estoy leyendo. Aleluya. El mensaje de la palabra de Dios, mayormente en lo que es el Nuevo Testamento, centra la salvación en la persona, la figura de Cristo. No hay otra cosa que el hombre pueda hacer para ser salvo. Solamente es aceptando a Cristo de todo corazón es que el hombre es salvo. Y valga la redundancia, dije que aunque la carta es dirigida a aquel pueblo en aquel tiempo, sin embargo, a nosotros hoy no habla, porque hay muchas creencias, muchas personas que están equivocados, creyendo muchas cosas, por el cual creen ellos que van a ser salvos. Y la Biblia es clara y específica y da a conocer que la única cosa que el hombre puede hacer para obtener salvación es aceptando a Cristo de todo corazón. Al igual como Pablo quiso enseñarle a aquellos creyentes del pueblo judío que habían creído en Cristo, pero todavía quizás seguían observando la costumbre de la ley, y quiso ponerlo claro de que
solamente siguiendo a Cristo era que podían obtener salvación. También nosotros nos hemos propuesto en este tiempo, diciendo por este medio a las personas que nos escuchan, de que solamente en el nombre de Cristo es que el hombre es salvo. Por más que el hombre quiera innovar o enseñar cosas diferentes a las que estamos enseñando, de acuerdo a la palabra de Dios, está equivocado. Hay que centrarse en Cristo para obtener salvación. Quisiera dejar a mis hermanos que estén comentando acerca del tema. Dios bendiga más. Entonces continuamos hablando en base a lo que mis dos hermanos han ido exponiendo, ya que es un tema muy importante, pero hay algo que yo quiero resaltar. El tema dice, así que la fe es por el oír. O sea, que el oír es algo importante, pero aquí no nos traza o nos dice el oír la palabra de Dios. O sea que también yo puedo aportar ahí y decir que nosotros, eh, tanto como cristianos, deberíamos saber qué escuchamos. Hablando del oír. O sea, hay algo importante aquí. El oír, nos resalta oír la palabra de Dios. O sea, vamos a ver a qué, ya me dirijo ya a lo que es nosotros como cristianos. O sea, me voy a ir, me voy a derivar ahí a lo que es nosotros como cristianos, que debemos de saber qué escuchamos, porque lo que escuchamos nada más no se escucha y ya. A algún lugar va lo que nosotros escuchamos. A dónde va lo que nosotros escuchamos? O sea, se almacena, hay un almacenamiento interno, que muy probablemente sea el corazón. Entonces, si nosotros le damos más prioridad a cosas que no sean de Dios, a nuestros oídos, y nuestros oídos almacenan eso en aquel lugar, puede haber un problema serio, porque estamos llenando algo más de cosas tradicionales que de las cosas que deberíamos de llenarlo, tal como dice el texto. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. O sea que si nosotros tratamos de oír la palabra de Dios más que otras cosas, yo sé que muchas cosas grandes Dios haría a través de nosotros y de cada uno de los que nos están escuchando. Vamos a dejar al hermano Joan para que él exprese algo. Dios continúe bendiciendo. Amén. Sí, estamos hablando de la fe. Es bueno recalcar y dirigirnos con respecto a lo que es el oír, con respecto a la fe que estableció el apóstol acá. Si nos vamos al versículo 8 terminando, dice él, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es bueno observar ese, porque ahí en ese versículo, en esos versículos, se encierra la base de lo que viene hablando del tema que tenemos, del oír, que es la palabra de Dios. Y el mensaje principal y el eje donde entra acá es Jesucristo. Si confiesa con la boca y cree en el corazón. O sea, al hablar de fe es accionar a lo que uno ha creído. Entonces, la fe, si no accionamos en lo que hemos creído, entonces la fe viene siendo muerta. O sea, la fe sin accionar no es fe. O una fe vana, por decirlo así. Entonces es importante que conozcamos de que la fe es importante ponerla en acción. Me gusta mucho que aprendamos esta cosa, esta gran verdad que estamos aquí hablando. Y me voy a un libro que estudiaba cuando estaba en el instituto, que el libro decía, el título principal, fe y acción. O sea, que nuestra fe debe de accionar lo que hemos creído. Ahora bien, cuando venimos aquí a Cristo, que confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, entonces accionamos en lo que Él enseñó, entonces seremos salvos, porque la fe se obtiene mediante de confesar a Cristo. No hay que hacer nada, ninguna obra maestra o algo, no.
Este es el mensaje que predicamos. Creer y confesar en el Salvador, el que entregó, como dijo nuestro maestro, que entregó su vida en la cruz del Calvario. Entonces, al pueblo acá de Israel no se le hacía fácil comprender esta cosa, al pueblo que el apóstol le estaba explicando esta palabra aquí en aquel lugar de Roma. No se le hacía fácil comprender esta cosa, como que se le hacía como muy sencillo, no podían comprender de qué manera Dios decidió de salvar a la raza humana. Ellos no podían comprender, no se le hacía fácil entender. Si leemos una cuanta cita de lo que está aquí, vemos que no se le hacía fácil a ellos comprender de qué forma Dios decidió, aleluya, salvar a la humanidad. Entonces, el fin de todas las cosas, dice la palabra acá, que de toda la ley es Cristo. O sea, Cristo dio cumplimiento a la ley y ahí entonces en el sacrificio entra el nuevo pacto, que es la gracia. Aleluya. Vamos a dejar. Sabe que mientras los hermanos han dado su aporte, eh, la mente se abre y llegan muchas cosas a la mente y es bueno fluir. Sí, bueno fluir. El hermano Edwin hablaba de la importancia del oír. eh, y yo creo que de suma importancia que esta grabación sea difundida por todos los medios, porque nosotros hemos escuchado un sinnúmero de palabras que se hablan en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, que están lejos de lo que es la verdad bíblica. De aquí es el objetivo o el interés nuestro de compartir esta grabación con ustedes, los que puedan escucharla, los que puedan ver este video, eh, porque estamos preocupados por tantas cosas que hoy están surgiendo dentro de lo que es el pueblo de Dios, tantas ideologías, tantas palabras, y lamentablemente que muchas de ellas están fuera de lo que es el marco bíblico, que es la Santa Escritura de Dios. Eh, el oír que la palabra de Dios no es mi creencia a nivel personal o mi ideología personal, no. Es lo que transmite la palabra de Dios, la Santa Escritura, que tenemos que oír para que entonces la fe nuestra aumente, crezca, se fortalezca, como hablaba el hermano, porque esta enseñanza que el apóstol Pablo dirige a aquella comunidad era para afianzar a aquellos creyentes en Cristo Jesús. Ya no había que observar y cumplir con la ley que habían aprendido de sus antepasados, como enseñaba que quien pudiese observarla y vivirla, vivirá, mal que no la hace, moriría. Ya no era así. Ya aquí entraba Cristo, lo que es el nuevo pacto, el pacto por gracia. Había que entregarse a Cristo de todo corazón para obtener salvación eterna. Y hoy en día escuchamos un sinnúmero de personas exponiendo ciertas cosas que en vez de afirmar a la persona en lo que es la firmeza de la palabra de Dios, lo que lo está alejando de Dios. Y vemos que hasta personas no creyentes no vienen al camino de Cristo porque están confundidos. No hay quien le explique la palabra de Dios de una forma veraz, de una forma verdadera. Y de aquí que nace esta preocupación para hacer esta grabación. No sé si los hermanos han podido, Dios a través del Espíritu Santo, poner en su mente, en su intelecto, el seguir fluyendo acerca de este estudio que estamos hoy enseñando por este medio. ¿Alguno más quiere aportar algo? Sí, quiero compartir exactamente el versículo 14 y 15 de este texto, donde el apóstol Pablo hace a modo de pregunta, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
Gloria al Señor. Y dice la parte final, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La fe en el Evangelio de Cristo, que el Evangelio es la buena nueva de salvación. Es una noticia nueva, gloria al Señor. Una noticia que trae salvación. Pero quizá le causa interrogancia. ¿Por qué hablan tanto de la salvación los creyentes en Jesucristo? Bueno, tendríamos que remontarnos allá al principio de lo que es la raza humana, el libro de Génesis, como el hombre, teniendo una comunión grande y especial con Dios, desobedece el mandato de Dios y cae de esa gracia y entra el pecado al mundo, y con el pecado entra también lo que es la condenación y entra esa muerte. Y puedo entender por la palabra que de todos los seres humanos que han pasado por el mundo y de aún los que estamos presentes, al único el cual no se le exigió fe fue a Adán. ¿Y por qué digo esto? Porque Adán tenía un cara a cara con Dios. Gloria al Señor. Y le dije al principio que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si Adán se comunicaba cara a cara con el Creador, con Dios Padre, entonces no se le iba a exigir fe porque Adán tenía ese acceso directo, ese acceso personal. Estoy hablando del Adán no habiendo pecado aún. ¿Por qué? Porque ya después que Adán peca, entonces es cortada esa comunión, porque Dios es tan santo que el pecado le irrita. Gloria al Señor. Si podríamos decirlo en un lenguaje dominicano, el pecado le irrita. O sea que Él no comparte con el pecado. Entonces, al él pecar, se corta esa comunión que había entre Adán y Dios. Ahora, desde ahí en adelante, al hombre, para recibir redención, se le hace necesario de la fe. Y por eso, si nosotros vamos al mural de la fe, allá al libro de los Hebreos, capítulo 11, nosotros vamos a encontrar que el primero que se menciona es Abel, el hijo de Adán. Gloria a Jesús. O sea que desde ahí en adelante los hombres han tenido que acercarse a Dios por fe. Pero aquí me dice que cómo van a invocar a Dios si no hay quien le dé a conocer a Dios. Nosotros sabemos, el pueblo de Dios sabe que en el libro de Mateo, en los evangelios sinópticos, hay un texto bíblico donde cual Jesús manda a los discípulos y dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesús está dando el mandato de que vaya y se anuncie. Es la misma interrogancia que está hablando Pablo aquí. Es la respuesta a esa interrogancia, a modo como lo hace Pablo, que le dice que cómo pues invocarán. ¿Cómo el ser humano se va a acercar a Dios si no hay quien le dirija, gloria al Señor, que le anuncie de qué manera se debe acercar a Dios, qué es lo que tiene que hacer, cómo se debe acercar, con qué actitud, qué debe operar en el corazón, qué va a surgir en su corazón después que la persona haga lo que dice este mismo texto, gloria al Señor, en su versículo 10, que si confesares con tu boca y creyera en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Y mire, hay algo grandioso aquí, hermano, que inmediatamente la persona hace eso, es juzgado. Hay un juicio delante de Dios inmediatamente. Por eso nosotros en la Biblia no encontramos juicio para los cristianos con relación al pecado. ¿Por qué? Porque inmediatamente la persona recibió a Cristo por fe, ya delante de Dios fue juzgado y fue declarado justo e inocente delante de Dios. Y algo hermoso que hay en medio de esa inocencia, que se declara como que nunca hubiese pecado. Es justificado. Gloria al Señor. Ahora, la persona tiene que llevar un estilo de vida, llevar unas disciplinas espirituales, para que a través de estas disciplinas espirituales pueda mantener esa salvación que ha recibido por fe. Gloria al Señor. Entonces, la persona le va a invocar
pero es cuando le prediquen, cuando se le dé a conocer, se le anuncie. Y eso es lo que nosotros hemos decidido hacer en esta tarde. Hemos decidido tomar la dirección correcta de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que hemos tomado como texto base, gloria al Señor, así que la fe es por el oír, pero para oír debe haber primero un anuncio. Alguien debe hablar, alguien debe de expresar para poder oír. Ahora, después que la persona oye, tiene que detenerse a escuchar, que son diferentes. Usted puede escuchar, oír mucho ruido. Ahora bien, usted va a escuchar, usted va a hacer lo que se le dice en eso que usted está oyendo. Si usted sabe que le conviene, gloria a Jesús. Por eso el varón decía ahorita que la persona se nutre de lo que oye. Si usted va o escucha cosas que no son convenientes, usted se va a nutrir de eso. Ahora, si usted escucha la palabra de Dios, usted se va a nutrir de la palabra de Dios. En su corazón la fe es, y esa palabra es, me atrevo a pensar que es un eterno presente. Gloria al Señor. No dice es o viene, no dice viene ni nace, es un eterno presente. Es algo que viene de Dios, que se asienta en el corazón del hombre. ¿Y sabe algo? Que cuando el hombre confiesa a Cristo por Salvador, en él tiene que operarse una regeneración en su corazón, una reconstrucción. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre fue dañado cuando entró el pecado. El pecado dañó el corazón del hombre. Por lo tanto, desde Adán para acá, todos los hombres heredan la naturaleza caída. Y cuando yo pienso en esto, ¿sabe algo? Amigo oyente y hermano que oye, digo, Satanás sabía la magnitud del trabajo que hizo allí en Huerto de Edén. Sí, Satanás sabía que era un trabajo eterno. Y usted dirá, sí, es un trabajo eterno. Porque el ser humano, la humanidad, el mundo, va a tener su eternidad. Entonces, es un trabajo eterno porque aún los perdidos van a llevar la consecuencia eternamente de esa desobediencia de Adán y el resultado del pecado cometido allá en Huerto de Edén. O sea que la humanidad arrastra esto eternamente. Gloria a Jesús. Entonces, se debe inclinar el oído para oír. Y el oír es la base, porque después que usted oye, entonces hay una minuciosidad en lo que es el escuchar. Usted selecciona lo que está oyendo para accionar conforme a eso. Si es bueno o si es malo. Gloria al Señor. Entonces, amigo oyente, o que no puede ver donde llegue esta grabación, la fe salvadora. ¿Por qué digo la fe salvadora? Por los distintos de fe que hay. Al inicio le hablé de la fe común, pero hay una fe intelectual. La fe intelectual, ¿sabe cuál es? Aquella que se manifiesta en los hombres, que saben que Cristo es el Hijo de Dios y que en Cristo está la salvación, pero no accionan. Se quedan ahí solamente. Yo sé que Cristo es el Hijo de Dios, yo sé que en Cristo está la salvación, pero solamente se quedan ahí. Esa es una fe intelectual, solamente está en su intelecto. El hermano Joan hablaba de que la fe requiere de acción. Entonces la fe salvadora llega un momento que es intelectual también, pero acciona a caerle atrás a la salvación, a buscar la salvación. ¿Por qué? Porque ya Dios, enviando a su Hijo en la cruz, buscó al hombre. Le cayó atrás al hombre para que el hombre sea salvo a través de Cristo. Gloria al Señor. Pero el hombre, cuando el hombre decide darle el frente a Cristo y recibirlo, entonces el hombre se está acercando a la salvación.
Gloria a Jesús. ¿Algún hermano que quiera participar? Sí, continuando hablando de esa fe, me gustaría resaltar a uno de los dos hombres que estaban en la cruz del Calvario al lado de Jesucristo. Que hubo uno que quizá hubiera escuchado de Jesús y estando en la misma condición, oye, qué fe tan grande, tan poderosa. Oye, no cualquiera que va a creer de alguien que está en la misma condición. Entonces, ese uno de ellos que quizás había escuchado del Mesías, del Maestro, viendo a Cristo en la misma condición, reconoció que él merecía estar ahí. O sea, ahí da cumplimiento a la palabra que dijo el apóstol, de creer y confesar. Él reconoció, creyó y accionó a lo que hubiera creído, diciendo la siguiente palabra. Él conocía que él merecía esto, pero este hombre que hizo, y dijo entonces, ya lo declaró hasta su amo diciendo, Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. O sea, esa palabra poderosa se dio cumplimiento a lo que hay que hacer para ser salvo. Ese hombre, estando en esa condición, y Cristo en la misma condición, él no miró, sino accionó y creyó en Jesucristo y lo confesó. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Oye, eso es algo poderoso, eso es algo que en la mente humana no es fácil de, de digerir esta palabra. Porque quizá uno diría, pero salvación como que no tiene lógica que aceptar a Jesucristo y ya. Se ve sencillo, se ve algo como que es sencillo, pero es algo más allá, porque aunque se ve sencillo, es algo muy profundo y poderoso. Accionar a algo que uno ha creído. ¿Por qué? Porque no podemos tampoco ignorar con qué fuerza espiritual es que vamos a pelear lo que hemos creído en esta salvación. Hay un enemigo que se va a querer encargar de que nuestra fe mengue, de que nosotros, esta que Dios nos entregó, la perdamos. Entonces, se ve sencillo, pero no es tan sencillo para lo que nos toca a nosotros permanecer creyendo en el Maestro, pase lo que pase y venga lo que venga, mantenernos firmes, porque esta fe conlleva varios eslabones, conlleva esta fe de creer, conlleva varios eslabones, que conlleva obediencia y conlleva también lo que es fidelidad. O sea, lleva varios eslabones que nos va a llevar y a guiar a lo que hemos creído. Y eso viene de la mano, porque hay uno que nos va a dar la fuerza, pero debemos permanecer creyendo que Él es el Santo Espíritu de Dios, que Él vino a consolarnos y Él prometió el otro consolador. Bueno, yo quiero continuar con lo que es el oír, ya que el oír yo le veo como que tiene una importancia, igual también con la visión de los ojos, pero como no estamos en vista ahora mismo, estamos en el oír, podemos ver algunos ejemplos bíblicos, a donde por el oír se han efectuado milagros, alabado sea el nombre de Jesús. Mire el ciego Bartimeo, escuchó que Jesús venía, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo él? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, él operó, actuó, pero ¿por qué? Porque escuchó. O sea, él no tenía visión, él no veía que Jesús venía, pero su oído estaban buenos y él escuchó. O sea, el oído es tan importante que si nosotros, bueno, la misma Biblia dice presto, o sea, oye, presto. El oído es importante, muy importante, y tratemos de darle lo que es el valor que tiene lo que es la audición, los ojos también, porque entiendo que la vista y el oído tienen una conexión muy importante, porque según lo que tú ves también, hay cosas que se te guardan. O sea que debemos de tratar de darle la importancia que se merece lo que es el oír, ya que por escuchar la palabra de Dios pueden surgir muchas cosas. Mediante usted escucha un mensaje, usted escucha una palabra poderosa que Dios le manda, usted lo escuchó, y Dios puede obrar en su vida a través de lo que usted escuchó. Pero si usted no escucha la palabra de Dios, lo que escucha otras cosas,
lamentablemente lo que Dios tiene para tu vida cuando viene a ver no llega. Y si llega es por su misericordia. Ahora, si es algo con condición de que tú tienes que fajarte a escuchar y hacer algo, pues no va a llegar. Aunque tú no estés escuchando lo que tienes que escuchar. No sé si me doy a entender. ¿Alguno de ustedes quiere seguir en la... Sí, continuando en la dirección del hermano Edwin, me hace pensar y abundar más acerca de, él hablaba de los milagros que la persona recibieron por el oír. Ahí hay una mujer que también tenía 12 años padeciendo una enfermedad y ella oyó hablar de Jesús. Y en ella se originó esa fe en Jesús. Y ella recibió la salvación en primer lugar y luego esa sanidad. Acontecieron ahí de manera instantánea. Gloria al Señor. Fue sana. Óigame, y es poderoso porque es una mujer que en una multitud, ella decidió tocar el borde del vestido de Jesús. Gloria al Señor. Y al tocarlo, ese acercamiento de ella con esa fe por lo que ella había escuchado, hizo que saliera poder y virtud de Jesús. Activó el poder de Jesús. O sea, Dios mío, que usted escuchando la palabra de Dios y accionando conforme a lo que está escuchando, usted puede activar el poder de Jesús, porque es el mismo Jesús. Gloria al Señor. Es el mismo, el cual sanó a aquella mujer. Gloria a Jesús. Y Jesús, mire, él hace una pregunta. ¿Qué me ha tocado? Él sabía. Lo que pasa es que a él le gusta que el hombre se manifieste. Bueno, la palabra dice que un corazón contrito y humillado, él no lo despreciará. Entonces, esta mujer, ya estando sana, pero le hacía falta algo. Le hacía falta que le manifestaran que había sido salva. Entonces ella se humilló a decir, fui yo el que te tocó. Y por eso ella entonces recibió la salvación. Gloria al Señor. O sea que cuando prestamos atención a la palabra de Dios y nosotros lo que hemos creído en Cristo tenemos un gran compromiso. Es de nosotros anunciar, de nosotros llevar ese anuncio y sabiendo que las tinieblas no quiere que nosotros anunciemos. No quiere que nosotros anunciemos. ¿Por qué? Porque si nosotros anunciamos, si nosotros somos esa trompeta que habla, que expresa el reino de Cristo, el reino de Cristo va a crecer. Gloria al Señor. Y van a haber frutos. Van a expandirse lo que es el reino y más personas van a venir a la salvación. Ahora el enemigo se va a oponer a esto. Y hablaba con unos jóvenes esta mañana y le decía, es cierto que el enemigo tiene una ventaja sobre nosotros, que él no se cansa. Como ese espíritu, nosotros somos un cuerpo físico, nosotros no cansamos. El enemigo tiene una ventaja, que él no se cansa sobre nosotros. Pero Dios no nos dejó huérfanos, él nos mandó otro consolador y nos puso otra ventaja también que nosotros tenemos. Lo que pasa es que a veces nosotros la ignoramos. ¿Qué ventaja tenemos nosotros sobre el enemigo? Que nosotros podemos en cualquier lugar tener una conexión directa con el Padre, con el reino, sin que él se dé cuenta. En nuestra mente nosotros nos ponemos ahí y pensamos allá y nos conectamos al reino y él no sabe que estamos conectados. Entonces nosotros tenemos esa ventaja, a pesar de que Cristo también nos lo entregó derrotado. El enemigo que está por ahí levantándose es un enemigo que ya Cristo lo derrotó en la cruz de Calvario. Gloria al Señor. Entonces, amigo, oyente, hermano, a ti, hermano, tú tienes un compromiso, al igual que yo, con Dios primeramente y con la humanidad. ¿Por qué? Porque el pecado es una enfermedad en la vida del hombre. Ahora bien, Cristo nos ha limpiado, nos ha sanado a nosotros del pecado,
nos ha libertado de la práctica continua del pecado. Oiga bien y dijera bien esto, de la práctica continua del pecado. ¿Para qué? Para que nosotros le anunciemos a otro esta sanidad también. Y así como en nosotros operó la fe por el anuncio que hizo otro en nuestras vidas, así también los demás, otras personas también reciban y operen en fe por el anuncio de nosotros. Y este medio que nosotros estamos usando es un medio poderoso, porque nosotros hoy podemos llegar a las naciones sin tomar un avión. Es una puerta que Dios ha abierto. Gloria al Señor. Y estamos haciendo uso quizás de la profecía que se le dijo a Daniel, que la ciencia se iba a aumentar. Estamos haciendo uso del avance de la ciencia. ¿Para qué? Para expandir el reino de Dios sobre la tierra. Esa es nuestra tarea. Y yo entiendo que aún es nuestra mayor riqueza. Nosotros ser colaboradores con Cristo, de que la persona a través del mensaje, a través de esta palabra que se anuncie, reciban a Cristo por amo y Señor de su vida y sean salvos de la condenación que entró al mundo cuando el hombre desobedeció el único mandato que Dios le puso. Lo desobedeció, entró la muerte, que es separación, tanto espiritual como física. ¿Por qué digo física? Porque la muerte física que nosotros conocemos es que la parte espiritual se separa de nuestro cuerpo físico. Asimismo, Adán cortó esa conexión espiritual al desobedecer el mandato que Dios le había establecido. Por lo tanto, entró la muerte espiritual. Gloria al Señor. Y lamentablemente eso ha pasado a todos los hombres. Solamente hubo uno, el cual vino en semejanza de hombre. Se identificó con la raza humana porque la raza humana fue que le falló a Dios. Por eso él se identifica con el hombre y viene en semejanza de carne y condena el pecado en la carne. Ese es Cristo Jesús, el único que vino a la tierra y no se halló pecado en él. Gloria a Jesús. Mi hermano, ¿quién continúa? Bueno, entiendo que de aquel lado, o sea, digo de aquel lado porque estamos de este lado nosotros, de aquel lado la audiencia. Sé que hay muchas personas que tienen muchas necesidades espirituales, el cual yo en esta hora quizá no vaya a continuar con lo que es la secuencia del tema, pero quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración y es por las necesidades que se encuentran tanto en el pueblo de Dios como las personas que visitan la iglesia, los que no la visitan. Pero quiero orar, quiero orar. Padre Celestial que moras a las alturas de los cielos, en esta hora y en este momento, Señor, te doy las gracias por ser tan bueno, Padre amado. Gracias, Señor. Tú mereces toda honra, toda gloria. Gracias, Señor, aleluya, por ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en ti tenga la salvación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, he aquí yo te presento a cada una de las personas que están viendo, Señor, este video. Que seas tú de una manera en especial, Padre amado, que si tienen alguna enfermedad o alguna deficiencia o carecen de algo, Padre, que seas tú de una manera en especial que le esté visitando ahora. Yo creo por el poder de tu palabra, Señor, que si alguno de ellos tiene fe en que tú lo vas a hacer, yo declaro, tú escuchas, Señor. Ellos creen y yo sé que tú vas a obrar en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, aleluya. Sana a los enfermos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué combinaba? Gracias.
Bien, damos gracias al Señor por estar en este lugar. Creo que falta algo por hacer. Sí, creo que debemos conducir a alguien que haya escuchado este mensaje y el Espíritu de Dios le haya tocado. Si el Espíritu Santo ha tocado tu vida, no te rehúses. Obedece a la voz del Espíritu de Dios, porque Él te quiere salvar. Yo quiero invitarte a que si tú has sido tocado por esta palabra y tú quieres pasar a la fila de Cristo, formar parte de esa familia de Dios, como lo establece el libro de Evangelio según San Juan en su capítulo 1, tú confieses a Cristo por Salvador. Si tú lo quieres hacer, tú puedes hacer esta oración conmigo en esta hermosa tarde o cuando te llegue este video. Tú puedes repetir esta palabra. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que tú viniste a derramar tu sangre en la cruz del Calvario para salvarme y limpiarme del pecado. Te pido, Dios, que me perdones, que borre mi pecado, que escriba mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Que me acepte por tu Hijo y parte de tu reino. Si tú has hecho esta oración conmigo, te insto a que tú visites una iglesia, vaya, busque el pastor, un hermano y le diga, mire, yo vi un video y yo recibí a Cristo por Salvador. Quiero que me enseñen, que me instruyan, que me hablen más de este camino para que mi fe siga creciendo. Y te aseguro algo, que Dios va a bendecir tu vida de manera especial y de manera poderosa. Y tú vas a ser de bendición para otros. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga.